uno no está ajeno a que esperemos que no llegue a mayores acá en Chile, pero igual está como bien delicado el tema. Y, y ojo que, bueno, déjenme pasarles el dato que ustedes como jóvenes tienen un papel bien importante en el sentido que los jóvenes pueden ser propagadores del virus y tener el virus sin tener síntomas, ser asintomáticos, digamos. Así que ojalá que se cuiden y piensen en, no sé, en los adultos mayores, porque pueden llevar el virus sin darse cuenta. ¿Ok? Entonces, bueno, no quiero ser fome en ese sentido, pero el tema de los jóvenes tienen que, tienen un papel bien importante acá, ¿ya? Así que eso. Bien, entonces, exponencial y logaritmos. Claro, yo quería mostrarles el mapa del coronavirus porque se da la forma de la función exponencial. ¿Sí? Definitivamente cómo se desarrolla este virus es de manera exponencial y eso quiere decir un crecimiento acelerado. Ahora bien, eso de la función exponencial es las gráficas, las vamos a ver en términos generales. Como les decía en el curso de álgebra, también uno vuelve a esas funciones. Nosotros nos vamos a enfocar en la resolución de ecuaciones exponenciales y logarítmicas y en la resolución de problemas. Pero esta parte introductoria para entender, digamos, a qué se refiere con un comportamiento exponencial. Es un comportamiento acelerado. Y aquí está la función exponencial, que si ustedes se fijan, es la misma función que cuando estudiamos las potencias, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia con las potencias que estudiamos ayer? Bueno, la base es un número real positiva y x es cualquier número real, ¿ya? Si ustedes recuerdan ayer, cuando definimos las potencias, el exponente era un número natural, ¿ya? No sé, 2 elevado a 5, elevado a 10, 20, lo que sea, un número natural. En este caso, x es un número real, puede ser 1,2, raíz de 5. Entonces, el exponente es un número real, ¿ya? Eso hace la diferencia con lo que estudiamos ayer de las potencias en sí. ¿Ok? La base es un número positivo distinto de 1. ¿Por qué no puede ser igual a 1 la base? Porque si no sería constantemente 1, sería una función constante. Exactamente, ¿ya? Eso es lo que hace la diferencia entre lo que es una función exponencial y una constante, porque si digo i igual a 1, lo que tenemos es una constante. Ah, no. Ahí está. Entonces, si la base es 1, ayer dijimos, bueno, 1 elevado a cualquier número es 1. Lo que se tiene es una función que es constante. Por lo tanto, no es parte de lo que estamos hablando en relación al comportamiento exponencial. Y cuando hablamos de acelerado, hay una gran diferencia. Por ejemplo, acá uno tiene la parábola, ¿cierto? Que todos conocemos. Y la función exponencial. Claro, si uno mira los valores negativos, la exponencial, la función exponencial está por debajo de la parábola.
Entonces los valores son más pequeños. Pero hay un punto, hay un momento en que la función exponencial, y acá si vamos viendo, pasa a ser mayor que la parábola. Entonces la parábola, por ejemplo, es una función, aquí tiene valores mayores, que la exponencial está en rojo, la parábola en azul. Aquí la parábola tiene valores mayores, ¿ya? Acá tienen valores bastante cercanos. Acá la parábola sigue estando sobre la exponencial, pero después hay un punto que ya empieza el cambio. Y ahí la exponencial empieza a crecer rápidamente y ya se empieza a separar de la parábola. Entonces, claro, en algunos puntos podemos tener otras funciones que sean mayores que la exponencial, pero siempre va a haber un punto en que la exponencial va a sobrepasar a esa otra función, ¿ya? Y por lo tanto, no a cualquier crecimiento podemos llamarlo crecimiento exponencial. ¿Mm? Entonces, hay funciones que se comportan parecido a la exponencial. Claro, si uno mira acá, en esta parte, uno dice, entre la parábola y la exponencial es como muy parecido. Y uno puede entrar a confundir un crecimiento parabólico con un crecimiento exponencial, ¿ya? Que no es lo mismo. Bien, entonces, veamos acá. Como les decía, pueden interrumpirme en cualquier momento. ¿Cómo graficamos una exponencial? Con una tabla de valores, nos damos algunos valores, por ejemplo acá base 2, y ya el exponente, bueno, en este caso consideramos números enteros, ¿cierto? Pero como les digo, cualquier número real se reemplaza en X. Por lo tanto, si miramos, estos puntos son parte de la gráfica de la exponencial. Pero hay infinidad de puntos porque el conjunto de los números reales es infinito. Entonces, entre menos 2 y menos 1 hay infinitos puntos que también son parte de la función exponencial. Por lo tanto, esos puntos que están separados tienen que unirse mediante una curva continua. Y esa es la función exponencial. Es una curva que es continua y creciente. En cualquier valor que le demos a X, 0,01, menos 0,7, raíz de 5, lo reemplazamos acá en X y vamos a obtener un valor. ¿Sí? Por lo tanto, la función exponencial es una curva creciente y continua. Esto se lo dejo a ustedes como ejercicio, pero básicamente es trabajar con GeoGebra, por eso también tienen el enlace. Podemos ir acá. Y por ejemplo, graficar igual a 1.2 elevado a X. Y entonces ahí tenemos dos funciones exponenciales. Claro, no todas las funciones exponenciales son iguales. Todo también va a depender un poco de la base. ¿Ok? Entonces queda como ejercicio que ustedes continúen con graficando usando GeoGebra. ¿Ya? Acá tenemos dos funciones exponenciales. Una curva que es creciente, la que está al lado izquierdo, y otra curva que es decreciente, la que está al lado derecho. ¿Qué hace que una sea creciente y otra decreciente?
¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué es lo que cambia en una y en la otra? Pueden usar el chat, pueden decirme a través del audio. El intervalo de A, Ya, donde está definido. exactamente. Ya. La base A es un número positivo. Una, una es opuesta a la otra, pero igual. ¿Sí? Una es opuesta a la es como la misma curva, pero opuesto. Sí, está correcto. ¿Y qué hace que sea una lo opuesto a la otra? El tema de la base. ¿Ya? Es como elegimos en los intervalos de A. Acá nuevamente podemos ir a GeoGebra. Y por ejemplo, graficar. Tenemos igual 2 elevado a X. Igual un medio elevado a X. Entonces, dos curvas opuestas, en cierto sentido es como la misma curva, pero si hubiésemos puesto un espejo, ¿cierto? En el eje Y. Ese eje Y se transforma en un eje de simetría. En el primer caso, 2. La base 2 es mayor que 1. Eso hace que sea la curva creciente. En el segundo caso, la base es un medio, menor que 1. Eso hace que sea decreciente. Ahora, otra cosa más. Y voy a escribirlo acá. Cuando uno dice, bueno, tenemos y igual a 2 elevado a X, dijimos una curva creciente. Y igual un medio elevado a X, una curva decreciente. ¿De qué otra manera podemos escribir esta? Un medio elevado a X, recordando las propiedades de las potencias. Otra manera de escribirlo, recordando las propiedades de las potencias. A ver, acá me dicen 2 elevado a menos X. Muy bien. Entonces, esto es lo mismo que decir Y igual a 2 elevado a menos X. Entonces, quiero que piensen en eso. Tenemos 2 elevado a X y 2 elevado a menos X. El 2 elevado a menos X es una función decreciente. ¿Por qué? Porque su base es un medio, un número menor que 1. ¿Ok? Entonces, es importante que observen la forma en que se escriben las funciones y que a veces escribimos de maneras distintas, pero estamos hablando de la misma función. ¿Ya? Y esta notación se usa más a menudo que esta cuando hablamos de funciones exponenciales. ¿Ya? Entonces traten de quedarse con esta forma y miramos el exponente, un exponente negativo. ¿Ya? Sigamos entonces. La diferencia entonces lo hace la base. Agregué más información de la que en sí es parte del curso.
Ya. Pero después, con más detalle, como les digo, van a estudiarlo cuando correspondan las unidades, ¿ya? En álgebra. El número E. El número E es un número irracional que es muy utilizado en matemática y también es el resultado de un límite de una sucesión, que eso también con más detalle lo van a estudiar en el curso de cálculo. Este número E se utiliza como base de la función exponencial. Aquí está la gráfica de la función exponencial con base en número E. Y ahí está el número E, que se obtiene cuando x vale 1. E elevado a 1 es E. El número E es un número que está entre 2 y 3, porque acá tenemos el 2, tenemos el número E y tenemos 3. Entonces, el número E es un número que está entre 2 y 3. Ahora, si miramos acá las curvas, aquí está, antes de, para los valores negativos, ¿cuál es la curva que está más arriba? Más arriba quiere decir de mayor valor. ¿Cuál es la curva que está sobre las demás? Para el caso de los negativos. ¿Me pueden decir a través del chat? ¿O a través del audio? ¿Cuál es la curva que está sobre las demás? La de menos uno, ¿no? A ver, acá tenemos 3 curvas. Igual. 2 elevado a x. Igual. E elevado a x. Igual. 3 elevado a x. A eso me refiero con curvas. La y elevado a 2x es la verde. Toda esa curva. La e elevado a x es la roja y la 3 elevado a x es la azul. Entonces aquí hay un cambio. A ver si puedo dibujar acá. Perdón, vamos ahí. Aquí hay un cambio de comportamiento de la exponencial. Antes de, después de. Para los valores negativos, cuando x es negativo. Cuando x es negativo. ¿Cuál va primero? ¿Cuál es mayor? Ya, veamos el chat. La verde, ok. La verde es la... El toque de queda. La es mayor que la... ¿Cuál? ¿Cuál es la que sigue a 2 elevado a x? La roja, que es la exponencial. Y sería la 3 elevado a x. Cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? Cuando x vale 0, ¿cuánto vale y?
1. ¿Y eso vale para todas estas exponenciales, para todas estas funciones? Sí. ¿Y cuando x es mayor que 0? ¿Cuál es mayor? La azul, que es 3 elevado a x, es mayor que la e elevado a x y es mayor que la 2 elevado a x. Entonces, cuando uno estudia las funciones, tiene que analizar el comportamiento, los cambios. Eso es muy importante. ¿Dónde se produce aquí el cambio? ¿En qué punto? Cuando y es igual a 1, es decir, x vale 0. Cuando x vale 0, y vale 1, ¿cierto? Ahí se produce un cambio, antes de 0 y después de 0. ¿Ya? Bueno, eso es como para ir analizando qué es lo que tenemos que mirar cuando estudiamos las funciones. Por eso lo que quisiera que ustedes trabajen con GeoGebra, porque ustedes ya ahí lo ven de manera visual, ven el comportamiento y ven dónde está el cambio. ¿Ya? Entonces quiero que sigan trabajando con GeoGebra. Pasamos a la función logaritmo. ¿A qué exponente debe elevarse 10 para producir el número 1000? Profesora, ¿el exponente tiene que ser 10 o cómo? La base es 10. Entonces, Primero sería 3. sería 3, ¿cierto? Muy bien. Entonces, 10 elevado a qué número da 1000? 10 elevado a 3. 10 elevado a qué número da 0.001. Sería 10 elevado a menos 3. Muy bien. ¿Por qué? Porque 0,001 se puede escribir como 10 a la menos 3. 10 a la menos 3. 10 elevado a ¿cuánto? Da menos 1000. Cuando uno trabaja con las, perdón, con las ecuaciones exponenciales, idealmente busca igualar las bases, ¿cierto? Claro, aquí uno dice, 10 elevado a x es igual a 10 elevado a 1000. Eso quiere decir x vale 3. Ya, pero estás diciendo menos 10 elevado a 3. Pero yo solamente quiero 10 elevado a ¿qué número? Base 10, no base menos 10. Claro, si yo digo menos 10 elevado a 3, me da menos 1000. Eso está correcto. Pero, si la base es 10 positiva, elevado a ¿qué número me da menos 1000? O planteemos de otra manera la pregunta. Cuando la base es positiva, ¿el valor de la potencia puede dar un resultado negativo? ¿10 elevado a menos 3? 10 elevado a menos 3
Es 1 dividido en 1000, o sea, 0,001. Una base que es positiva, ¿me puede dar un valor negativo? No. No, ¿cierto? Por lo tanto, aquí no hay ningún número real que haga que, siendo la base positiva, me vaya a dar un resultado negativo. No. 10 elevado a x igual a 50. ¿A qué número real x? Y luego 10 para que me dé el resultado 50. Vamos a hacer algo. Vamos a estimar. A ver, 10 elevado a 1, ¿cuánto da? 10. 10 elevado a 2, 100. ¿Y cuánto quiero que me dé? 50. ¿10 elevado a 1, 1.5? A ver, 1.5. Usemos la calculadora. 10 elevado a 1.5. Eso da 31.6. Ya. Estamos un poquito lejos. Necesitamos que nos dé 50. Sigamos estimando. Encontremos un valor más cercano. 1.7. Veamos. ¿Cuánto da en 1.7? 50.1. O sea, ahí estamos bastante cercanos al valor. Muy bien. Muy bien. En matemática podemos encontrar el valor exacto. Podemos hacer esa operación en la calculadora. Porque aquí ahora estamos hablando de la función exponencial. Y el x puede ser decimal, puede ser una raíz. Por ejemplo, podemos elevar 10 elevado a raíz. ¿Se puede? Sí, se puede. Entonces, 10 elevado, bueno, hay que poner los paréntesis ahí, raíz de 2. ¿Y eso cuánto da? 25,95, muy bien. Entonces acá el exponente es un número real, ¿ya? Eso es lo que hace la diferencia con las funciones exponenciales. El A es un número, bueno, el A es un número real positivo, pero el X es un número real cualquiera. Ahí va todo. Ahora, como les decía,
Yo puedo obtener el valor exacto. 10 elevado a x igual a 50. Tengo que hallar este número real, que es el x. 1,7 y algo. ¿Cierto? Y ahí es donde aparece el logaritmo. Ahí es donde aparece el logaritmo para salvarnos de este problema. ¿Ya? Vamos a ver. Entonces la función logaritmo se define de esta manera. Logaritmo de x en la base a. Ya, a es la base. Y x es el argumento. A es la base. Positiva, distinta de 1. X es el argumento. Pero aquí hay una condición para x. X es un número positivo. Bueno, ¿por qué? Porque la gráfica de la función logaritmo solamente vale para x positivos. De 0 en adelante. Ahí está la gráfica. Esa es la función logaritmo. ¿Ya? Entonces, ojo con el argumento. El argumento del logaritmo es un número positivo. Probemos con la calculadora. Ingresen a la calculadora logaritmo de menos 5, por ejemplo. Incluso logaritmo de... no está definida para valores negativos. ¿Ok? Esta ecuación de equivalencia hay que aprenderla muy bien porque es la que nos permite pasar de una forma logarítmica a una forma exponencial. ¿Ya? Por eso que siempre existen ambas funciones a la vez, porque una es la inversa de la otra. O sea, no puedo estudiar logaritmo sin estudiar exponencial y viceversa. ¿Ya? Entonces, acá tenemos igual logaritmo de x en la base a. A es la base. Es la base de una potencia. El i es todo este logaritmo, que es i, es el exponente. Y x viene siendo el argumento. Unas notaciones. Cuando la base es 10, el logaritmo simplemente se escribe como logaritmo de x. O sea, si nos encontramos con logaritmo de x, es porque por defecto su base es 10. En la calculadora, en una calculadora científica básica, ¿qué logaritmo tenemos? Tenemos el logaritmo en base 10 y tenemos el logaritmo natural, que son los logaritmos más usados. Aquí al lado pueden ver, si la base es e, la notación que usamos es ln, logaritmo natural. ¿Ya? ln quiere decir logaritmo natural. Logaritmo de 1 es 0. ¿Por qué? Base 10. 10 es la base, 0 es el exponente, y 1 es el resultado de esa potencia. 10 elevado a 0 es logaritmo de 0.0. 10 elevado a 2 es igual a 0.01. ¿Ya? Y así con los otros ejemplos. Logaritmo natural, base e. Logaritmo de 1 es 0. ¿Por qué? Porque e, que es la base, y elevado a 0 es 1. Logaritmo de e es 1. ¿Por qué? Porque la base que es e, elevada a 1, es igual a e. ¿Ya? Aquí podemos observar funciones.
tenemos la función y igual 2 elevado a x es la exponencial. Y por otro lado, y igual logaritmo de x en base 2, que es la función logaritmo. Una es la inversa de la otra. Error 2595. ¿Eso fue del cálculo que hicimos en la pizarra? ¿A qué te refieres con error? Quizás explícanos en el audio. Luis. ¿Ah? ¿Por qué dice error? No, el del logaritmo de menos de un número negativo Ah, da error matemático en la calculadora. ya. Ese era el error. Cuando les dije evalúen en el logaritmo de un número negativo. Ya, Sí. ok. Claro, entonces ahí nos damos cuenta que el logaritmo está definido para valores positivos solamente. Sigamos avanzando. Ya, pasamos a las ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Nuevamente van juntas porque van a haber ecuaciones en las que mezclamos ambas. Propiedades de las exponenciales. Volvemos aquí a repetir las propiedades de las potencias, pero ahora x e y son números reales. ¿Ok? Propiedades de los logaritmos. También, ojalá que tengan a mano el Power para que lo vayan revisando, porque ahora vamos a pasar a resolver unas ecuaciones. Veamos, vamos a tomar esta parte. ¿Ok? Vamos a tomar. Lo que queremos escribirla de otra manera esta propiedad, ¿cierto? A elevado a m. Lo vamos a llamar i. ¿De acuerdo? Ese i va a ser después todo lo que está a la derecha. Entonces, veamos, de acuerdo a la ecuación de equivalencia, esto vendría siendo a elevado a m elevado a i igual a x. ¿De acuerdo? A elevado a m por i, eso es igual a x. Ahora volvamos al logaritmo. Volvamos al logaritmo. Sería logaritmo de x en la base a es igual a m por i. ¿De acuerdo? Entonces i es igual a 1 dividido en m por el logaritmo de x en la base a. No sé si me sigues. Entonces, ahí aparece la propiedad, ¿por qué es 1 partido en m? Claro, uno podría decir, como que al mirarlo podría decir uno m por, pero en realidad la propiedad nos lleva a que este m está multiplicando al i y pasa dividiendo. Entonces, por eso queda 1 partido en m. Gracias por tu consulta, ¿ya? Es súper importante que, especialmente las propiedades, se entiendan, porque entendiendo las propiedades podemos resolver todo lo demás.
Entonces, vamos con estas ecuaciones. Ustedes ya pueden comenzar a trabajar en todas las ecuaciones, ¿ya? Yo voy avanzando a un ritmo, pero ustedes pueden ir avanzando al ritmo que quieran. O sea, si quieren avanzar a un ritmo exponencial, bienvenido sea. ¿Ok? Ya. Voy a anotar la primera ecuación. Entonces, 5 elevado a x más 4 igual a 125 elevado a x menos 4. Bien. ¿Cómo vamos a resolver acá? Hay una propiedad que dice, si a elevado a x es igual a elevado a y, entonces x es igual con y. Pero eso va a suceder cuando las bases sean iguales. Por lo tanto, acá podríamos pensar en base 5, ¿cierto? 125, por ejemplo, es igual a 5 elevado a ¿cuánto? A 3, ¿cierto? A 3, muy bien. Entonces aquí tenemos 5 elevado a 3 y eso está elevado a x menos 4. Aplicamos las propiedades de la potencia a una potencia, 3x menos 12. Y ahora ya estamos en condiciones de aplicar esta propiedad. Igualamos exponentes. Y resolvemos la ecuación para x. Entonces 2x es igual a 16 y x es igual a 8. Muy bien. Hay otras ecuaciones más, pero quiero volver a la ecuación 10 elevado a x igual a 50. En este caso, no hay forma de igualar las bases. De que me quede, por ejemplo, 50 es 10 por 5, 25 por 2, 10 es 5 por 2. Entonces no hay una manera de igualar las bases. Entonces en este caso vamos a aplicar logaritmo. Entonces el logaritmo nos va a ayudar, ¿sí? Sí, se puede hacer cambio de base. Se puede hacer cambio de base, pero logaritmo claro, claro, porque ahí ya estás dando el resultado. Por ejemplo, si aplico logaritmo, vamos a tener logaritmo de 10 elevado a x igual a logaritmo de 50. Y aquí aplicamos la primera propiedad. ¿Cuál era esa propiedad? La que les dije yo que era fundamental. Que es el logaritmo de una potencia, la propiedad 3. Entonces acá aplicamos la propiedad 3. X por logaritmo de 10 igual a logaritmo de 50. ¿Y a qué es igual el logaritmo de 10?
1. Porque el logaritmo de un número en la misma base es 1. Acá la base es 10. Recordemos que cuando la base es 10 no se anota. Entonces el logaritmo de un número en la misma base es 1. Por lo tanto, x es igual al logaritmo de 50. Si vamos a la calculadora, aproximadamente ¿cuántos logaritmos de 50? $1.69. Entonces, recuerdan que habíamos dado un valor 1,7. Entonces, el logaritmo de 50 es el valor exacto. Hay un número real que es exacto, que 10 elevado a ese número, 10 elevado al logaritmo de 50 es igual a 50. Bien, sigamos con las demás ecuaciones. La siguiente, 5 elevado a x menos 3 igual a 1. ¿Qué hacemos con ese 1? Ojo con los unos. ¿Podemos escribirlo de otra manera, el 1? $5 elevado a 0. Entonces acá uno tiene 5 elevado a x menos 3 igual a 5 elevado a 0. Y de esa manera hemos igualado las bases. Por lo tanto, x vale 3. ¿Ya? Entonces ahí vamos observando. Uno dice, no, el 5 y el 1 no tienen la misma base, no podemos igualarlos. Pero sí podemos igualarlos de esa manera, escribiendo el 1 como 5 elevado a 0. Aquí, ¿cuál es la base? 9a cuadrado. ¿Se puede escribir de otra manera? $3a elevado a 2. Muy bien. Entonces esto es 3a elevado a 2. Por lo tanto, aquí hemos logrado igualar las bases. Esto nos está diciendo que 2x menos 5 es igual a 2. Por lo tanto, x es igual a ¿cuánto? A 7 medios. Ese sería el resultado. El que sigue está ok. Vamos a pasar entonces a resolver el de acá para pasar luego a los logaritmos. Vamos a la pizarra. Voy a anotar entonces la ecuación. Sería 4 elevado a x más 15 igual a 2 elevado a x más 3. Bien, acá tenemos una ecuación que no es un poquito diferente a las otras porque el 15, por ejemplo, no lleva ninguna potencia de x. Pero por otro lado tenemos el 4 base 4 y otra potencia que tiene base 2. ¿El 4 y el 2 se pueden relacionar entre sí de algún modo? 2 elevado a 2.
Por lo tanto, esa va a ser la clave acá. 2 elevado a 2 y ese 2 se multiplica por x. Bien. Dos elevado, sí. Correcto. Y aquí hay que buscar términos que se repitan. Aquí hay que buscar términos que se repiten. Entonces, vamos a tener que mirarlo de otra manera, porque en primer lugar, las bases no podemos igualarlas porque está ese 15 que no lleva ninguna x. Entonces, tenemos que pensarla de otra manera esta ecuación. Voy a igualar a 0. Y voy a hacer el siguiente. Le había colocado menos 15 y era positivo. Eso, nada más. Ahora te escucho súper bien. Ya, sí, también después me di cuenta. Ok, veamos, acá como que nos estamos acercando a algo. Ya tenemos 2 elevado a 2x, 2 elevado a x más 3. Hay que tratar de aunar, es buscar una expresión que se repita, la misma expresión, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que vamos a hacer es, vamos a escribir el 2 elevado a x de esta manera. 2 elevado a x elevado a 2. Y el 2 elevado a x más 3, vamos a separarnos. Como 2 elevado a x por 2 elevado a 3. ¿Se puede hacer esa operación? ¿Se puede separar de esa manera? 2 elevado a x más 3. Como 2 elevado a x por 2 elevado a 3. Sí se puede. Entonces, nuevamente son las propiedades las que nos ayudan. ¿Ya? Bien. Y acá aparece un término y exactamente el mismo término. Bien. Voy a escribirlo acá nuevamente. 2 elevado a x elevado a 2. El 2 elevado a 3 es 8, menos 8 por 2 elevado a x más 15 igual a 0. ¿Les recuerda algún tipo de ecuación familiar? Hay alguna ecuación que sea a la cuadrática, ¿cierto? Entonces, si en vez de decir 2 elevado a x, decimos, bueno, esto es un u cuadrado menos 8u más 15 igual a 0. ¿Qué es lo que tenemos? Una ecuación cuadrática. Y que ya sabemos resolver. ¿Sí? Una ecuación cuadrática. ¿Se podrá factorizar? Habrán dos números que multiplicados nos den 15 y sumados nos den menos 8. Tres y 5. Entonces, menos 3 y menos 5. Por lo tanto, u es igual a 3
o u es igual a 5. ¿Y qué era u? ¿Qué representaba el u? 2 elevado a x. Entonces, 2 elevado a x es igual a 3, o 2 elevado a x es igual a 5. Voy a escribirlo acá. 2 elevado a x igual a 3. ¿Cuánto vale x? 2 elevado a x igual a 5. Bien. Miren, fíjense que tenemos dos resultados. Logaritmo de 3 en la base 2 y logaritmo de 3 igual a logaritmo de 2. Fíjense, si aplico logaritmo en base 2, veamos, si aplicamos logaritmo de 3 en base 2, perdón, logaritmo en base 2, vamos a tener logaritmo de 2 elevado a x en base 2 igual a logaritmo de 3 en base 2. En el lado izquierdo, la x baja, entonces logaritmo de 2 en base 2 igual a logaritmo de 3 en base 2. Dijimos, el logaritmo de un número en la misma base es 1. Por lo tanto, x es igual al logaritmo de 3 en la base 2. Voy a borrar acá. Profe, disculpe, ¿Sí? claro, yo para resolver esa ecuación 2x igual a 3, obviamente al aplicar logaritmos, pero uno por lo general siempre trabaja con logaritmos de base 10. Entonces, no sé, suponiendo que era en base 10 solamente, no que era poderle cambiarle la base y dejarlo como en base 2. Ahora vamos a resolverlo con logaritmo en base 10. Ahora bien, ambas soluciones están correctas, ¿ya? Así que no se preocupen por eso. Bien, el logaritmo en base 2 ya no está en la calculadora, a menos que sea una calculadora científica no básica, digamos, ¿ya? En una calculadora científica básica solamente está el logaritmo en base 10 y el logaritmo natural. Entonces, en general, cuando resolvemos estas ecuaciones, aplicamos o ya sea logaritmo en base 10 o logaritmo natural, porque son los que están en la calculadora. Pero en realidad uno puede aplicar el logaritmo en cualquier base. Aquí, ¿por qué aplico logaritmo en base 2? Porque la base de este exponente es 2. Y eso hace que nos quede este logaritmo igual a 1. ¿Ya? Ahora, si aplicamos logaritmo en base 10 o logaritmo natural, cualquier logaritmo, aquí vamos a tener logaritmo de 2 elevado a x igual al logaritmo de 3 y x por el logaritmo de 2 es igual al logaritmo de 3 y por lo tanto x es logaritmo de 3 dividido en logaritmo de 2. Ambos resultados están correctos y representan lo mismo. Recuerden que hay una propiedad que se llama la propiedad de cambio de base, que dice logaritmo de a en base b es igual al logaritmo de a en base c dividido en logaritmo de b en base c. Y básicamente es exactamente lo que tenemos acá. Es esa propiedad, ¿ya? Así que ambos resultados están correctos. En general, por temas de conveniencia de las calculadoras, uno usa logaritmo en base 10, como en este caso, o logaritmo natural, pero es más que nada por el tema de las calculadoras, ¿ya? Y bueno, ingresando estos valores a la calculadora, tendríamos como solución
Logaritmo de 3 dividido en logaritmo de 2. Muy bien, 1.58. Ya, entonces estamos bien. Y vamos al logaritmo. Propiedades. Cuando tenemos una resta de logaritmos. Se divide. Muy bien. Entonces se dividen los argumentos. Y la propiedad que se usaba de igualdad de exponenciales también vale para igualdad de logaritmos. Por lo tanto, si tenemos dos logaritmos que están en la misma base iguales, entonces sus argumentos son iguales. Y entonces igualamos los argumentos. Entonces 2x, 11x igual a 20 y x es igual a 20 dividido en 11. Los argumentos. Muy bien. Vamos rápidamente con el siguiente. Es logaritmo de 2x más 5. Voy a anotarlo. Logaritmo de 2x más 5 más logaritmo de 2x menos 5 igual a 2 logaritmo de x más logaritmo de 3. Nuevamente, propiedades. La suma se transforma en una multiplicación. Y esa multiplicación ¿es familiar? Es una suma por diferencia, ¿no? Una suma por diferencia. Por lo tanto, inmediatamente, diferencia de cuadrados. ¿Sí? Entonces, hay pasos que podemos irnos saltando, pero siempre y cuando vamos recordando esas propiedades, ¿ya? Por ejemplo, en el lado derecho tenemos 2 logaritmos de x. ¿Y qué se transforma ese 2 logaritmos de x? X al cuadrado. En logaritmo de x al cuadrado, ¿cierto? Y esto se transforma en logaritmo de x al cuadrado. Y este logaritmo de x al cuadrado está sumado con ese logaritmo. Por lo tanto, la suma se transforma en un producto. Y nuevamente llegamos a una igualdad de logaritmos, en donde igualamos los argumentos. Entonces resolvemos x cuadrado igual a 25 y las soluciones son más y menos 5. Y aquí nos vamos a detener un poco con el tema de los logaritmos. ¿Por qué? Porque cuando uno define un logaritmo en una base determinada, hay una condición para el logaritmo.
La condición es que el argumento es un número positivo. Entonces uno tiene que mirar la ecuación inicial. ¿Cuáles son los argumentos en la ecuación inicial? Este es un argumento. Este es un argumento. Este es un argumento. Esos argumentos tienen que ser positivos. Entonces, si x es igual a 5, ¿qué vamos a hacer en este caso? Vamos a comprobar, ¿ya? Especialmente en el caso de los logaritmos, hay que comprobar las soluciones. Entonces vamos a tener logaritmo de 15, ¿cierto? Más logaritmo de 5 igual a 2 logaritmo de 5 más logaritmo de 3. Bueno, y vamos a verificar que es correcto. Si x es igual a menos 5, ¿qué pasa en este caso? Tenemos logaritmo de menos 5, ¿cierto? Y ya con ese término, con un término que no, o sea, basta con un término que tenga un argumento fuera del dominio para decir que x no es solución. X igual a menos 5. Por lo tanto, aquí la única solución sería el número 5.